Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Ay, ve. Y bien, se cayó la sexta aeronave en menos de 2 años. Y no pasa nada, no pasa nada. La Fuerza Aérea no explica, simplemente se dice que vendrán investigaciones exhaustivas. ¡Qué horror! ¿No es como una especie de burla a la inteligencia de la nación? Falta de Absolutamente. mantenimiento, falta de mantenimiento, falta de equipos para conservarlos en operación. 6 6 aeronaves, aeronaves. eso no es una casualidad. Doctor Fernando, y es que la flota de, aérea de la Fuerza Pública Colombiana ha tenido problemas en el mantenimiento, aceptado por el mismo ministro de la Defensa, quien también tuvo que aceptar que aquí hay unas dificultades para hacerle mantenimiento, por ejemplo, a los Mi-17 de fabricación rusa, donde esa compañía le expresó al gobierno colombiano que inclusive necesitar trasladar personal a Colombia, a Tolemaida, para hacer ese mantenimiento, lo haría. ¿En qué quedó? No sabemos si el gobierno colombiano estimó o no estimó esa posibilidad. El gobierno de Gustavo Petro. Y ahora, el otro problema está también con el respaldo que nos prestaba Israel en el mantenimiento de equipos en Colombia. Tampoco tenemos ese apoyo. Y los accidentes han sido los siguientes. En Quibdó, Chocó, el 20 de marzo del 2023 cayó a tierra un helicóptero del ejército, se precipitó en zona residencial del capital de Quibdó, del Chocó, que es Quibdó. Se registraron 4 personas muertas en ese accidente. En Anorí, en el departamento de Antioquia, el 15 de octubre del 2023, la aeronave se precipitó sobre varias casas, 11 personas resultaron heridas, 9 de ellas militares que fallecieron en el lugar. En la frontera con Panamá, el 5 de febrero del 2024, en un helicóptero Black Hawk del ejército sobrevolaba la base militar binacional Cuti, Ungía, y en cercanías del Chocó, cuando se registró el accidente, 4 de sus tripulantes pues fallecieron. En Caramanta, Antioquia, el segundo mes del año, el 22 de febrero del 2024, 4 policías murieron después del accidente que ocurrió en zona rural de ese municipio, en el suroeste de Antioquia. En Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, 29 de abril del 2024, en horas de la mañana, un Mi-17 del ejército fue reportado como perdido, después se encontró accidentado. También su tripulación murió en ese accidente. En Cumaribo-Bichaba, pues el accidente de ayer domingo a las 4 de la mañana deja como saldo 8 héroes de la patria fallecidos, estos que vemos aquí en pantalla, doctor Fernando. Esos son los accidentes. El gobierno ha respondido, no ha dicho todavía si esto se debe a falta de mantenimiento o qué ocurrió. Y evidentemente, doctor Fernando, no lo dirán, porque no se van a ser responsables de la muerte de estos ya 29 hombres de la fuerza pública asesinados por negligencia, porque pues no ha habido mantenimiento. Asesinados. La palabra es muy dura, pero es la verdad. Están matando a nuestra gente de la Fuerza Aérea y nos estamos quedando sin helicópteros. Así de sencillo. Y no pasa nada. Investigaciones exhaustivas, las que se prometen. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Y el ministro de Defensa, ahí. Absolutamente inamovible. No, él no, no sé, no nada, él es como un ser inerte, él no muestra ningún tipo de preocupación por lo que está ocurriendo, y es que no es normal, doctor Fernando, ¿no? Que se caigan las aeronaves porque sí, eso es casi un imposible. Conociendo cómo funcionan los sistemas de seguridad aérea, es casi imposible que se caiga un aparato de estos. Pero ya, pues, 6 aparatos se han caído, 29 personas muertas, y aquí el gobierno del cambio sigue insistiendo en buscar a los criminales para convertirlos en gestores de paz, pero no en buscar cómo darle herramientas, tecnología, actualización a los equipos de la fuerza pública. Qué horror lo que nos toca vivir. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, como el horror tener que oír a Juan Manuel Santos diciendo que su gobierno fue una maravilla. Que qué felicidad en la que estábamos en la época de su gobierno. Que él salió lleno de orgullo del mejor gobierno que ha tenido Colombia en la historia. Como si no tuviéramos memoria. Y todo lo que nos dejó fue un acuerdo con las FARC que es una vergüenza.
un acuerdo con las FARC. Y ahí están. Ah, no, es que la guerrilla más antigua que había en el continente e hice la paz. ¿La paz? No hay unas FARC. Hay 3 FARC en este momento. Y Juan Manuel Santos, el hombre más cínico que ha nacido, dice que fueron tiempos felices los suyos. Algunas de las opiniones de nuestra audiencia, doctor Fernando Luis Piedrahíta, este gobierno es destructor. Zoilita Serrano dice, gobierno de ineptos, corruptos y responsables. Nos estamos quedando sin país. Rihanna Saroj dice, qué dolor de patria. Algunos de los mensajes que estamos leyendo aquí en nuestro chat de emisión. Y estas son imágenes del helicóptero precisamente de Fuerza Aérea. Que se precipitó en el Bichada. Muy duro, doctor Fernando, ¿verdad? Ver estas imágenes y ver a un gobierno que no hace absolutamente nada y no dice nada. No, pues no dice nada. ¿Y qué va a decir? Que se le caen los helicópteros. Los helicópteros no se caen. Los helicópteros están hechos para volar y vuelan cuando se les da mantenimiento. Claro. Cuando no se les da mantenimiento, se caen. Así de fácil, así de sencillo. Esto es lo que dice Juan Manuel Santos y este es un mensaje, doctor Fernando, que se envió al Congreso Nacional de FENALCO, que fue el gran evento de este trimestre. Realmente importante las opiniones políticos, además de todas las tendencias. Ahí vi a María Jimena Duzán, que fue duramente señalada por Vicky Dávila, que participó, y le recordó Vicky Dávila a María Jimena Duzán que ella promovió a Gustavo Petro, votó por Gustavo Petro, le pidió al país que votara por Petro. Entonces, que no dijera o que no hiciera oídos sordos en momentos en que hay que aclarar las responsabilidades de quienes fueron los que apoyaron a Petro para llegar al poder. Y yo pues yo sí creo que es que aquí todos estos que entrevistaron a Petro son responsables de esto. Eh, inclusive, pues Revista Semana no se salva porque también entrevistaba a Gustavo Petro cada tanto que podía. Pero en el evento, esto fue lo que dijo Juan Manuel Santos a la audiencia. Petro dijo recientemente que todos los expresidentes salimos muy tristes al final de nuestros mandatos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para aclararle que en mi caso no fue así, que salí contento, muy contento, y les voy a decir por qué. Después de 54 años de guerra con la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental, entregamos un país sin las FARC, gracias a un proceso de paz que es destacado como un ejemplo en el mundo entero. Los demás... No tiene vergüenza. Es el colmo del cinismo, ¿no? Es el colmo del cinismo. Ya no hay unas FARC, hay 3 FARC. Eso fue lo que nos dejó Juan Manuel Santos en un acuerdo que es una vergüenza, que es un orgullo para Colombia, una vergüenza para Colombia. Esas, ¿cuántas páginas son las que tienen? ¿200 y cuántas páginas? ¿De basura? 212 páginas, cosa por el estilo, ya no recuerdo. Sí, 210 páginas o cosa por el estilo. Doctor Fernando, Juan Manuel Santos diciendo que hizo el acuerdo más importante de la historia. Recuerde que supuestamente desmovilizó a 13,000 miembros de las FARC, de los que no sabemos realmente cuántos hay desmovilizados, porque hoy hay, como usted lo dice, 3 FARC, la de Calarcá, la de Mordisco y la de Iván Márquez. 3 FARC. Aló. Pero además, doctor Fernando, además de esto, hay que recordarle al país que si ha habido procesos de paz exitosos en Colombia, ha sido, por ejemplo, el proceso que logró el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde entre paramilitares y guerrilleros logró desmovilizar a más de 53,000 miembros de guerrillas y de paramilitares. Y con todo y eso, estamos hablando de un proceso, doctor Fernando, que no tuvo que entregarle instituciones a ningún paramilitar, a ningún guerrillero. Más de 53,000 desmovilizados en el gobierno de Uribe. Y no hubo todo este espectáculo de Premio Nobel de Paz, de anuncios y demás. Pero además recordemos, Santos le entregó a la guerrilla de las FARC, doctor Fernando, a esos 3,000 desmovilizados, lo recuerdo como si fuera ayer, el 90% de un salario mínimo por 2 años. Les entregó 8 millones de pesos para proyectos productivos. Váyanos a ver qué pasó con la plata. Les entregó 2,5 millones para que compraran ropa y salieran a la civilidad
después de haber estado en la guerrilla. Y aparte de eso, les entregó verdaderos municipios, pueblitos, a cada una de esas estructuras en el país que hoy persisten, perviven, existen esos lugares. Y ellos tienen mejor atención, tienen más seguridad, tienen todo lo que no tienen las víctimas en este país, a los que desecharon y le dieron una patada. Caso, por ejemplo, el general Luis Erlindo Mendieta quiso hacer política como víctima, que tenía derecho. ¿Le dejaron hacer política? No, no le dejaron. Pero claro, sus verdugos sí quedaron en el Congreso de la República. 10 curules, 5 en el Senado, 5 en la Cámara. Y ojo con el dato. Están viendo a ver si en la reforma política que Petro va a presentar logra hacer que ellos se queden otros 4 añitos más. Y además logran dejar el partido FARC con personería jurídica sin que tenga el umbral de los votos en una elección al Congreso de la República. Eso es lo que están promoviendo desde el petrismo. Así que no se sorprendan si mañana o pasado mañana nos dicen que aprobaron la reforma política y que las FARC seguirá siendo partido político sin siquiera haber tenido un voto a favor suyo. Ningún voto. Bueno, se reunieron los comerciantes. La reunión de FENALCO fue una reunión histórica. Y dice FENALCO que cada vez que el presidente Petro Gustavo habla o trina, ahuyenta la inversión. Eso es lo que dice FENALCO. Claro, esto es parte de las palabras de lo que de hecho nos reafirmará en minutos aquí el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Escuchemos. Claro, es que cómo puede venir una inversión extranjera o la misma más nacional cuando el presidente se mantiene insultando no solamente a los empresarios, se mantiene insultando a las altas cortes, a los expresidentes, a los periodistas, como lo mostramos hoy. Entonces así, pues obviamente se genera inseguridad jurídica y se genera igualmente pues un ahullamiento de los recursos para invertir. Bueno, tenemos claro que Ecopetrol no importará gas, porque se acabó el gas y porque no estamos haciendo exploraciones de gas y porque las que hacemos las entorpecen con acciones de tutela y con quejas de los indígenas porque 30 y tantos kilómetros mar adentro les dificultan sus operaciones de pesca. ¿No? Claro. Muy bien. Y ahora sale el presidente de Ecopetrol a decirle al país que importará gas. Claro, que importará gas, pero que él ya lo había advertido, que desde el mes de abril ha venido haciendo los anuncios de los faltantes de combustible en el país y que ante esa situación hay que importar gas. Que solamente en noviembre vamos a tener 2 noticias en noviembre. La primera noticia, ¿cuál es la ruta de importación del gas? ¿Viene de Estados Unidos? ¿Viene de Venezuela? ¿De dónde viene el gas? ¿Será gas GLP? Seguramente sí. Y la segunda noticia, ¿cuánto vamos a pagar de más por cada recibo del gas? Recuerden que se ha calculado entre el 25 y el 30% el aumento en la tarifa del gas. Pero dice otra cosa que me dejó más sorprendido todavía. Dice él que en la medida de lo posible hay que dejar de usar el gas en momentos críticos. Bueno, pues no sé a qué nos lleva esto. ¿Nos habla de un racionamiento o nos habla de no utilizar el gas, doctor Fernando, para la generación de energía eléctrica? Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Si no vamos a usar gas para la generación de energía en momentos tan duros como el verano que hemos padecido, pues doctor Fernando, lo que se viene es un apagón. Yo no sé si Ricardo Roa está consciente de esas declaraciones. Lo cierto es que tranquilos, tengan paciencia, esperen porque ya se viene el anuncio de cuánto nos va a subir la factura del gas, gracias al gobierno del cambio, a Gustavo Petro, que puso a todos a cocinar con leña y todos a pasar necesidades sin necesidad, perdóneme la redundancia. Doctor Fernando, ese yacimiento de Uchuva 1, Uchuva 2, perdón, en las costas de Santa Marta, tendría capacidad de darnos gas por casi 15 años. Autosuficiencia. Y hoy no podemos porque simplemente a un juez de laboral en Santa Marta le pareció que los indígenas, 400 indígenas tenían razón y que se le iba a afectar la pesca, entonces que no podían seguir los trabajos de exploración y explotación. 30 y tantos kilómetros mar adentro, entonces se les daña la pesca a los indígenas y 40 y tantos millones o 30 y tantos millones de colombianos se quedan sin gas. Bueno, pero Ecopetrol dice que el gas debe dejar de usarse en los momentos críticos.
A ver, ¿eso qué significa? ¿Cuáles son los momentos críticos? No, pues los momentos críticos son estos, ¿no? En los que estamos quedándonos sin gas, nos estamos quedando cortos todos los días y nos prometen la importación. Pero además, doctor Fernando, si le quitan el gas a la generación de energía eléctrica en el país, ¿qué queda? Cuando los embalses están en los niveles que están y lo que tenemos es racionamiento y tenemos dificultades. Es que es una crisis increíble. O sea, esto no nos puede estar pasando. No tenemos agua, siendo uno de los países más ricos en fuentes hídricas en el mundo. No tenemos gas, teniendo suficiente para poder mantenernos en suficiencia energética. No tenemos petróleo porque no lo dejan sacar. Y el carbón lo están volviendo un veneno porque así lo dice Petro. De verdad, esto es absurdo. La gente que decía que esto no sería como Venezuela, que no llegaríamos a esos puntos, ay, por favor, revisen que yo no recuerdo, pues por lo menos en mi existencia, doctor Fernando, en mis años de vida, no recuerdo una emergencia por falta de gas, no la recuerdo. Nunca lo hubo, nunca lo hubo. Bueno, la señora Sheinbaum se posesiona. La señora Sheinbaum, después de hacerle lo que le hizo al rey de España, la humillación a la que lo sometió, no lo invitó, o no lo invitó, no, le dijo que no lo recibía en su posesión, la señora Sheinbaum. Y mientras tanto, pasan las cosas que pasan en México. Lo que hay en Sinaloa es una verdadera guerra. No es un problema de orden público, es una guerra lo que hay en México, lo que deja Andrés Manuel López Obrador. Y entonces la señora Sheinbaum humilla al rey de España. ¿No? Es lo que nos falta. Y escuchemos a una de las invitadas de la señora Sheinbaum a su posesión, Irene Montero, comunista ella, muy incómoda con un periodista que le pregunta algo que con todo el derecho de preguntárselo además. ¿Por qué asiste a la posesión de un presidente en México que ha invitado a dictadores a su posesión? Y esto es lo que le responde. Escuchen ustedes. Sobre México, ¿le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o Díaz-Canel antes que... no fascistas, no por me falta el respeto, que yo no la llamo suelta violadores. ¿Le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o como Díaz-Canel antes de que el rey de su país? A la Comisión Europea que tome las medidas necesarias para garantizar, porque no se puede imponer la ley del más fuerte ni las dictaduras y los países más poderosos por tener el amparo de Estados Unidos o de Europa. ¿Usted ha defendido la dictadura de Venezuela? ¿Critica la dictadura? Fascista, que eres un fascista. Me alegro de verte, Irene. Dejando sonido, el doctor Fernando ya le saluda. Bueno, gracias. Doctor Fernando, perdóneme, está aquí en conversación con el doctor Jaime Alberto Cabal, que ya está con nosotros aquí en línea. ¿Le parece entonces hacemos un pequeño corte para presentar a nuestro invitado del día? Sí, señor. Vamos. Hagámoslo. Gracias. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.